Bien, pues nos podemos abocar a la presentación del tema propuesto para hoy, que es justamente que gira alrededor de la figura de Ferécides de Siros en cuanto a su participación en la constitución de una expresión en prosa escrita, ¿no? De textos en prosa. Y para facilitar el seguimiento, pues, de la exposición, voy a permitirme presentarles mi pantalla, donde está una presentación de PowerPoint que nos va a ayudar a seguir estos pasos. Entonces, el título, pues, que dimos es La prosa griega in statu nascendi, el aporte pionero de Ferécides de Siros. Bien, esta figura de Ferécides de Siros es muy poco conocida. Es una figura que ha sido ampliamente subestimada, digamos, por los estudiosos. No todos, obviamente, pero digamos que en las corrientes principales de estudio, tanto del pensamiento griego antiguo como de la evolución literaria, de las formas literarias en la antigüedad, Ferécides de Siros, aunque figura en muchos testimonios, sin embargo, en los trabajos no tiene una presencia que corresponda al impacto, digamos, y al papel que aparentemente desempeñó. Este personaje del que tenemos ahí un busto, simplemente indicativamente en su lugar natal, que es la isla de Siros. Y es el único, digamos, gran representante, el único representante cuyo nombre haya pervivido, nativo de ese lugar. Es una isla cicládica, ahí tienen una imagen, una típica isla cicládica al norte de Naxos, una isla relativamente pequeña. Aquí en un mapa antiguo tienen un dibujo, ¿no? Más o menos de la forma de la isla. Y aquí pueden ver, ¿no? Siros un poco hacia arriba, ¿no? Hacia el norte de Paros. Y es una isla entonces cicládica central. Ahí habría nacido, al parecer, en una época que, según el testimonio que tienen en pantalla, que dice lo siguiente, ¿no? Ferécides, hijo de Babis, nativo de Siros. Sira es una isla de las Cícladas cerca de Delos. Nació en tiempos de Aliates, rey de Lidia, que fue rey entre 605 y 560 a.C., según nuestra cronología. De tal forma que fue contemporáneo de los 7 sabios y nació hacia la 45ª Olimpiada, que correspondería a nuestros 600 a 597 a.C., pero es una fecha que un gran estudioso, Erwin Rode, propuso corregir, como veremos enseguida, con quizás cierta razón, en 49, el numeral 45 en 49, que correspondería a los años 584-581. Por lo siguiente, porque en el testimonio que tenemos aquí, que nos fue transmitido por Diógenes Laercio, pero que está basado, como han visto los estudiosos, casi seguramente en Apolodoro, el gran cronógrafo de la antigüedad. Él indica una fecha de apogeo, de floruit, como se suele llamar, ¿no? En el tecnicismo para indicar el momento máximo, el de plenitud de un personaje antiguo. Se indica entonces la 59ª Olimpiada. Y dado que el apogeo de un personaje, la acmé, como se suele decir en griego,
o floruit, como se suele captar en latín esta idea, correspondería a aproximadamente a los 40 años de edad de los personajes. Entonces, si el apogeo se habría dado en la 59ª Olimpiada, que son los años 544-541, entonces habría cierta razón, digamos, para aceptar la corrección de Rode de este testimonio que tienen ustedes ahí del Suda, de esa enciclopedia bizantina, que registra, sin embargo, la 45ª Olimpiada. Pero hay que recordar aquí también que la cronografía antigua no buscaba ser extremadamente precisa, digamos, en las fechas. Se indicaban, por ejemplo, como fecha de nacimiento o como fecha de acme, como fecha de flor de los personajes, una olimpiada en la cual había una coincidencia con algún hecho, ¿no? Con algún episodio histórico importante. La técnica de Apolodoro, digamos, para indicar las fechas era esta. Entonces, es probable que tanto la indicación de 45ª Olimpiada de nacimiento como la indicación de 59ª Olimpiada como de florecimiento sean solamente aproximaciones. Sin embargo, queda claro que este personaje está plenamente insertado en la evolución histórica, digamos, correspondiente al siglo VI antes de Cristo, ¿no? Su vida está colocada plenamente en el siglo VI. Habría nacido, digamos, a inicios del siglo VI, ya sea cerca del 600 o el 584 o algo así, según la corrección de Rode, pero su desarrollo intelectual, su desarrollo vital e intelectual se habría dado plenamente en ese siglo. Y entonces habría buenas razones para plantear también esa correspondencia de la vida de Ferécides con el reinado de Aliates, por lo menos la primera parte de la vida de Ferécides, ¿no? La juventud, la primera juventud de Ferécides habría caído en esos tiempos. Ahora, de este personaje, otros testimonios nos informan cuál fue su actividad, digamos, intelectual y cuál fue la forma de doctrina que propuso. Y entonces aquí tenemos de nuevo Diógenes Laercio, que en el libro primero nos dice lo siguiente, en la traducción que propongo ahí, que pueden cotejar con el texto griego que está arriba. Ferécides, hijo de Babis, nativo de Siros, según afirma Alejandro en las sucesiones, fue discípulo de Pítaco. Teopompo afirma que él fue el primero entre los griegos que escribió sobre la naturaleza y el nacimiento de los dioses. Entonces hay, sin embargo, en el texto griego unos pequeños problemas textuales, digamos, no graves, pueden incluso algunos editores no intervienen de ninguna manera en el texto, pero algunos han propuesto la integración geneseos arriba, ¿no? Acerca de la naturaleza o del nacimiento de los dioses. Entonces, ese nacimiento de los dioses es una integración que ha sido recibida, digamos, en la mayor parte de las ediciones. Y luego yo, por mi parte, también basado en algunos textos paralelos, propongo la integración de la preposición para delante de Hélesi, que no es imprescindible, digamos, no es una cosa inevitable, pero que da un poco más de fluidez al texto, ¿no? Para indicar justamente que es entre los griegos, ¿no? El trabajo intelectual realizado por Ferécides. Lo importante, el dato importante es
que se le atribuye justamente la escritura de una obra. Es un autor y la obra versa sobre los dioses, versa sobre la naturaleza, sobre el universo, porque este título, Perifíseos, ¿no? Es una designación genérica de toda una serie de obras que florecieron entre el siglo VI y el V antes de Cristo, en la pluma de muchos personajes de los llamados presocráticos. Y entonces el Tratado de Ferécides sería uno de ellos, ¿no? Sería una obra también sobre el universo, sobre la naturaleza, como se suele traducir un poco de manera ya tradicional, pero también abordaría cuestiones relativas a teología, ¿no? El origen de los dioses. Entonces vemos ahí ya claramente a Ferécides colocado en la nueva tradición de exploración del universo, propia de los pensadores presocráticos, pero todavía conectado con las especulaciones teológicas que son propias de las teogonías, digamos, de carácter arcaico, como la de Hesíodo, Helánico y otros personajes que vivieron entre los siglos VIII y VI antes de Cristo. Otro documento, otro pasaje que puede ser relevante para Ferécides, aunque no lo menciona por nombre, esto es importante señalarlo, aquí no hay el nombre de Ferécides, pero probablemente haya una alusión al estilo precisamente de Platón, que en el Sofista dice lo siguiente: en mi opinión, Parménides y todos aquellos que se lanzaron alguna vez a la empresa de definir cuántas y de qué tipo son las entidades primordiales, nos presentaron una argumentación superficial. Cada uno de ellos parece estarnos relatando una historia como si fuéramos unos niños. Uno en el sentido de que son tres las entidades primordiales, algunas de las cuales en cierto momento entran de cierto modo en conflicto unas con otras, en otro momento van haciendo migas y celebran matrimonios, así como engendran vástagos cuya crianza procuran. Entonces aquí, en este pasaje, tenemos en el estilo irónico de Platón una rememoración de una serie de propuestas, digamos, de varios personajes, entre los cuales se menciona por nombre solo a Parménides, pero se habla de todos aquellos, entonces de varios más, que trataron de definir de dónde, ¿no? De dónde provienen todas las cosas que existen, cuáles son las entidades primordiales, digamos, ¿no? Es decir, es una pregunta de carácter ontológico, el origen de todas las cosas. Pero dice que todos estos personajes nos lo contaron, ¿no? Eran como cuentos para niños. Y entre estos cuentos para niños hay por lo menos una de las versiones que de manera, digamos, narrativamente parecida a un cuento justamente en el que hay personajes que, que se pelean y que se hacen amigos en otro momento y que incluso pueden unirse en matrimonio y dar a luz a hijos, se contaba esta historia del mundo. Entonces, aunque no está el nombre de Ferécides, vamos a ver que hay buenas razones para pensar que él es por lo menos uno de los que están detrás, quizá el principal que está detrás de esta alusión irónica por parte de Platón. Entonces, en el siglo IV, digamos, ¿no? Platón, a inicios del siglo IV probablemente, hace esta alusión a Ferécides. Por otro lado, en el mismo siglo IV, pero más adelante, un medio siglo después, Aristóteles, el primero alumno y luego, digamos, colega de Platón y rival de Platón también importantísimo, en la obra que circula bajo el título de Metafísica, tiene el siguiente pasaje
en el libro Ni. Dice ahí, los poetas antiguos concuerdan todos en sostener que son reyes o gobernantes no las fuerzas primigenias, como la noche y el cielo, el abismo o el océano, sino Zeus. Más aún, sucede que ellos hacen tales propuestas por el hecho de que los que tienen el mando sobre las cosas que existen van cambiando, puesto que, al menos quienes de entre ellos tienen un sistema mixto, incluso en cuanto no van exponiendo todo en lenguaje mítico, como Ferécides y algunos otros, postulan como la entidad más valiosa aquella que primero engendró. Entonces vemos que hay concordancia con el pasaje de Platón en que se trata de una explicación acerca del origen de las cosas, pero también acerca del control, ¿no?, sobre todas las cosas, que se atribuye justamente a la entidad primordial. Entonces, aquí tendríamos que la entidad primordial, según esta serie de personajes a los que se refiere Aristóteles, sería Zeus y no una entidad abstracta, digamos, una fuerza primigenia como noche, cielo, abismo, océano, como sucede, digamos, en propuestas teogónicas también arcaicas, ¿no? Por ejemplo, el abismo, ¿no?, que juega un papel importante en la teogonía de Hesíodo, es la primera entidad que se menciona, ¿no?, en la teogonía de Hesíodo. Pero también, por ejemplo, la noche, que desempeña un papel en una teogonía órfica, y así sucesivamente, ¿no? Está refiriéndose en este pasaje a poetas, básicamente. Poetas, pero también dice a personajes que no del todo o no todas las cosas las expusieron en este lenguaje narrativo propio del mito. Y entre estos personajes estaría Ferécides. Entonces aquí habría un testimonio importante de ese papel intermedio, digamos, de Ferécides entre teogonía y entre cosmogonía, ¿no? En un papel entonces de bisagra, ¿no?, entre dos géneros que hacen de Ferécides ya una figura importante, si no fuera solo, si fuera no por otras muchas cosas, por lo menos esta daría ya un papel importante a Ferécides en la historia del pensamiento. Entonces tenemos aquí una confirmación parcial, pues también, de que Platón se está refiriendo muy probablemente a Ferécides en ese texto donde no aparece su nombre. En época mucho más tardía, tenemos también documentos que nos hablan de una doctrina más conectada con el nombre de Ferécides. Aquí, Aponio, ¿no?, en un comentario al Cantar de los Cantares, Aponio es un escritor cristiano, ¿no?, del siglo V después de Cristo, que dice, en cambio, se refiere que el portador del nombre de Ferécides, antes que todos, transmitió a sus discípulos que el alma del hombre es inmortal. Pues aquí tenemos una doctrina concreta que se atribuye a Ferécides, cuya prioridad se atribuye a Ferécides. Entonces, hemos visto que se le atribuía una narración de carácter entre teogónico y cosmogónico, pero vemos aquí también una doctrina importante, porque es una doctrina que hace su aparición en el siglo VI, que está aquí conectada con Ferécides y con sus discípulos. Y aquí cabría recordar que el discípulo más célebre que se menciona de Ferécides es nada menos que Pitágoras de Samos, con quien justamente esta doctrina de la inmortalidad del alma y con la transmigración del alma permanecería conectada para toda la posteridad. Entonces, aquí este testimonio, aunque tardío, sugiere esta conexión. No sabemos si es en realidad una proyección en Ferécides
de la doctrina de Pitágoras, que dada la idea griega muy arraigada de buscar siempre un origen para todo, está siendo atribuida al maestro, ¿no? Los griegos tenían un aborrecimiento por el vacío, digamos. Y entre este vacío estaba también el vacío cultural. Los griegos no aceptaban fácilmente que hubiera una innovación que surgiera de la nada, sino normalmente buscaban un precedente. Y cuando no lo encontraban en Grecia, lo buscaban afuera. Entonces, en este caso, probablemente la teoría esta de la doctrina de la inmortalidad del alma está siendo proyectada en Ferécides, aunque no sería, digamos, tampoco algo para descartar de manera absoluta que Ferécides hubiera también especulado de alguna manera sobre estas cuestiones. Ahora, hemos visto que Ferécides es un autor. Desde los primeros testimonios que leímos, se habla de la escritura de obras. Pero ¿qué forma tenían sus obras? Vamos a ver algunos testimonios muy importantes. Uno de ellos es Estrabón, el geógrafo Estrabón, que en el proemio de su geografía hace un gran excursus teórico acerca de ese género, digamos, técnico, ¿no? Del libro técnico, que aborda temas y que los expone, ¿no? De manera lo más objetiva posible y usando una forma de exposición que estaba ya plenamente consagrada en la época de Estrabón. Entonces es un excursus histórico importante que se ha visto que tiene muy probablemente una matriz peripatética. Entonces, muchas de las ideas que están en ese proemio de Estrabón parecen provenir ya sea de Aristóteles, Teofrasto o algunos otros peripatéticos que hicieron historia de la cultura, digamos, ¿no? Y entonces el pasaje en cuestión que tiene que ver con Ferécides es el siguiente. Por así decirlo, el discurso en prosa, al menos el de estructura elaborada, es imitación del poético. En efecto, la estructura poética tuvo la prioridad absoluta en llegar al público y en ganar popularidad. Luego, los del grupo de Cadmo, Ferécides y Hecateo redactaron obras en imitación de aquella, aunque desataron la métrica, pero conservaron los demás elementos poéticos. Entonces, según esta teoría propuesta por Estrabón, la poesía sería primordial y se habría difundido, ¿no? ampliamente y solo en un segundo momento habría habido una producción en prosa, un discurso en prosa, pezos logos, que en griego claramente lleva la huella de una cierta valoración cualitativa, porque literalmente si era el discurso pedestre, ¿no? El discurso que va a pie, que vamos a ver que tiene una explicación también en algunos otros testimonios, pero este discurso en prosa, según esta teoría, tendría apegos, sería una imitación del discurso poético que sería históricamente previo, con el abandono, digamos, la eliminación de la métrica, conservando en cambio los demás elementos, ¿no? Entonces tendríamos ahí que la prosa, según esta teoría, sería un discurso poético del cual se habrían eliminado los elementos métricos, ¿no? Entonces esta sería la teoría propuesta por Estrabón, que tiene a su favor, en efecto, que los testimonios literarios más antiguos que tenemos en Grecia y en otras muchas civilizaciones son efectivamente poéticos. Entonces, por lo menos la documentación que nos ha llegado parecería
confirmar la prioridad, ¿no?, de la poesía sobre la prosa. Otro testimonio también importante, en este caso que se remonta a Varrón, pero que es transmitido por Isidoro de Sevilla en su obra Orígenes, o popularmente Etimologías de Isidoro, dice lo siguiente: tanto entre los griegos como entre los latinos, la atención por los poemas fue mucho más antigua que por la prosa. En efecto, antes todo se componía en versos. En cambio, la dedicación a la prosa entró en vigor tardíamente. Ferécides de Siros fue el primero entre los griegos en escribir discurso desatado, mientras que entre los romanos, Apio el Ciego fue el primero en emplear contra Pirro un discurso desatado. A partir de entonces, muchos otros se aplicaron a la elocuencia en prosa. Entonces, bueno, eso que traduje ahí como discurso desatado, que se refiere precisamente a ese hecho de la eliminación de la constricción métrica, ¿no?, el abandono de la estructura métrica, que sería entonces también, ¿no?, esta teoría corresponde, ¿no? Varrón estaría recuperando también esa misma tradición teórica que vimos en Estrabón, de una prioridad de la poesía, de una secundariedad de la prosa, y de la prosa, aunque en este testimonio no se dice exactamente, pero de una prosa que consistiría en un discurso poético del cual se habrían eliminado los elementos métricos. Entonces, básicamente corresponde al testimonio de Estrabón, y además, de manera muy importante, Ferécides de Siros es mencionado como el primero, aquí de manera absoluta en el testimonio de Varrón. Y porque Apio, ¿no?, Apio Claudio, el censor, que es del siglo III antes de Cristo, sería solamente el primero en Roma, pero Ferécides pertenece al siglo VI, ¿no? Entonces tendríamos a un Ferécides que sería el primer autor en prosa, según este testimonio, contra, digamos, la mención en Estrabón de tres personajes: Cadmo, quien quiera que sea Cadmo, ahora veremos un poco más adelante un poco esto, Ferécides y Hecateo, ¿no? Hecateo, el logógrafo, el precursor, el gran precursor de Heródoto, ¿no?, en la etnografía, ¿no?, y en la historiografía. Entonces, tendríamos estos dos testimonios en los que Ferécides sería o el primero en absoluto o uno de los primeros, ¿no?, entre los griegos en escribir en prosa. En Plinio, que también es un coleccionador, digamos, de tradiciones, ¿no?, es un compilador también de múltiples tradiciones, tenemos recogida esta tradición en el pasaje que ven ustedes ahí del libro séptimo de la Naturalis Historia, y dice lo siguiente: el gran problema del origen de los poemas, cuya existencia anterior a la guerra de Troya está demostrada. Ferécides de Siros instituyó la composición del discurso en prosa en la época del rey Ciro. Cadmo de Mileto, la de la historia. Entonces aquí vemos algo interesante. De nuevo, Ferécides de Siros tiene la prioridad de la composición de obras en prosa, pero indicada simplemente como discurso, como oratio, mientras que a un tal Cadmo de Mileto se atribuye la historia. Entonces, pensaríamos naturalmente que se trataría de una historia en prosa, ¿no?, que se opondría justamente a la narrativa poética, ¿no?, que sería esa gran producción que, según Plinio, se remontaría a una época previa incluso a la guerra de Troya, ¿no? Entonces aquí estaría
una tradición que haría remontar, ¿no?, el origen de la poesía a un momento, digamos, anterior, ¿no?, al, ah, al que conocemos nosotros, digamos, como de vigencia de esa producción en manos de personajes como Homero, digamos, y los demás épicos que conocemos. Y entonces aquí la figura Cadmo de Mileto aparece como la de un historiador, ¿no?, que lo habíamos leído también en Estrabón, el nombre de este personaje, solo Cadmo, pero entonces vemos que no es Cadmo el tebano, digamos, sino es Cadmo de Mileto. Más adelante regresaremos a este problema. Ahora, otro testimonio, algo tardío con respecto a los anteriores, encontramos en Flavio Josefo, en su Contra Apión, que dice, en la traducción que les propongo ahí, la mía, lo siguiente. Pero, por cierto, todos están unánimemente de acuerdo en que aquellos entre los griegos que, como Ferécides de Siros, Pitágoras y Tales, fueron los primeros en hacer teorías filosóficas sobre los fenómenos celestes y las entidades divinas, tras hacerse discípulos de los egipcios y de los caldeos, escribieron pocos textos. Y estos son considerados por los griegos como los más antiguos de todos, y les cuesta trabajo creer que fueron escritos por aquellos hombres. Entonces, Flavio Josefo, en la tradición judía de reivindicación un poco frente a lo helénico, está presentando esta tradición justamente de los orígenes digamos, del pensamiento filosófico, identificado con bastante claridad en tres de sus primeros representantes: Ferécides, Pitágoras y Tales que, en efecto, según una tradición muy importante que tiene su documento más antiguo superviviente en Aristóteles, pero que probablemente se remonta antes, habría sido el primer filósofo. Pitágoras, que habría sido, como vimos también, un personaje activo en el siglo VI, entonces también uno de los primeros, lo mismo que Ferécides de Siros, su probable maestro, como decíamos. Pero vemos ahí que son elaboradores de teorías filosóficas sobre cuestiones astronómicas, pero también sobre cuestiones teogónicas, sobre entidades divinas. Y buscando un origen para estas teorías, para estas propuestas, como son los primeros entre los griegos, pero según esta teoría no serían los primeros en absoluto, porque habrían tomado de egipcios y caldeos, ¿no?, la información. Eso de llamarlos discípulos de egipcios y caldeos sería atribuirles una especie de secundariedad, ¿no?, con respecto a esas civilizaciones. Pero esto podemos ver que se trata justamente de ese fenómeno que les decía hace rato, en la historia de la cultura hecha por los griegos, por diferentes corrientes, en la corriente peripatética, pero también en otras, se buscaba siempre un origen, ¿no?, para las cosas. Cuando no se encontraba en Grecia, se buscaba fuera. Claro, estos eran los primeros filósofos o los primeros especuladores sobre astronomía, sobre teogonía, en términos, cosmogonía, digamos, ¿no?, en términos de la tradición griega, pero tendrían un antecedente fuera, cosa que gustaba sobre todo subrayar a personajes como Flavio Josefo, que era judío, o a personajes como Clemente, también de Alejandría, ¿no?, que una y otra vez insiste, ¿no?, en la dependencia de los griegos de tradiciones previas, concretamente judías, ¿no?, una reivindicación, entonces, natural, digamos, ¿no?, en un momento de dominio, de predominio de la cultura griega. Pero aquí lo importante es que se habla de textos escritos de nuevo. Hay escritos escasos,
la traducción que dice escribieron pocos textos. En griego nada más dice oliga. Podría también significar que escribieron poco, que sus textos eran breves, ¿no? Pero, como sea, son los textos más antiguos que se conocían en la tradición griega, relativos por lo menos a esa vertiente, y que según Flavio Josefo estarían habrían estado sujetos a sospecha un poco, ¿no? Que costaría trabajo creer que eran de ellos. Pero el trabajo simplemente es por aceptar que hubo un momento inicial, aparentemente. En Apuleyo, en la Flórida de Apuleyo, tenemos lo siguiente acerca de Ferécides de Siros. ¿Por qué no también Ferécides, oriundo de la isla de Siros, quien fue el primero en atreverse a componer por escrito con palabras sosegadas, en habla desatada, en discurso libre? Aquí también es un excursus de Apuleyo, un excursus cultural, en la que menciona diferentes personajes y entonces dice, ¿por qué no tomar en cuenta a Ferécides, que es el primero? De nuevo aquí aparece la tradición de Ferécides como el primer autor de una obra en prosa, porque eso de hablar de un texto, de un escrito en palabras sosegadas, sin metro, en habla desatada, en discurso libre, se refiere precisamente a la oposición de la prosa frente a la poesía. Entonces vemos aquí de nuevo la prioridad de Ferécides como autor y, por otro lado, la producción de esa obra en prosa. Entonces, la prioridad doble, digamos, de Ferécides, que es reconocida aquí. La misma información aparece de nuevo en la ficha de Suda, del diccionario bizantino Suda, del que había presentado las líneas que tenían que ver con la fecha de Ferécides, pero en la continuación habla acerca de la obra de la siguiente manera, de Ferécides. Algunos narran que fue el primero en publicar en prosa un tratado escrito, en tanto que otros lo atribuyen a Cadmo de Mileto. Todas las obras que escribió son las siguientes, se refiere a Ferécides, ¿no? 7 cavidades, o bien combinación de los dioses, o nacimiento de los dioses. Es una teología en 9 libros que aborda el nacimiento y las sucesiones de los dioses. Entonces aquí tenemos títulos ya concretos, los títulos de la o las obras de Ferécides. Pero vemos por la acotación final, donde dice que se trata de una teología, de una especulación acerca de los dioses en 9 libros, que se trata de una misma obra que tiene variantes en el título. Entonces, 7 cavidades, o bien combinación de los dioses o nacimiento de los dioses. Y entonces, dada la difusión concretamente del título Theogonía, que es naturalmente el título de la obra de Hesíodo, pero también el de algunos otros personajes de la época arcaica que entraron, por así decir, en competencia con Hesíodo, podemos pensar que esa sea una atribución a posteriori, ¿no? Una especie de intento de definir el contenido de esa obra que con el título 7 cavidades no resultaba muy evidente de qué se trataba. Entonces esos subtítulos, Theocracia o Theogonía, combinación o nacimiento de los dioses, serían aparentemente explicaciones, ¿no? Como glosas del contenido de esa obra, 7 cavidades, heptámijos, que sería muy probablemente el título original. Entonces, una obra que contendría especulación teológica. Y de manera muy importante, una obra que se publica en prosa. Publicar, ¿no? También es un dato interesante esto de publicar, ¿no? Naturalmente esto es muy tardío,
esto es suda, ¿no? Ya está pensando, ¿no? Como en una especie de difusión ya deliberada de la obra. Eh, pero lo que llama la atención es el uso de la palabra, primero, tratado, sin grafé en el texto griego, ustedes pueden ver, un tratado escrito, pero esa es una singrafé típicamente en el uso técnico en griego, se refiere a obras en prosa. Sin embargo, el suda, que ya muy probablemente eh, ya es una redacción por parte de alguien que está muy lejos en el tiempo del uso original de singrafé como discurso, como escrito en prosa, está precisado con la palabra en prosa, ¿no? Pezzo logo, pueden ver, ¿no? En el texto griego de nuevo, ¿no? En discurso pedestre, por decirlo literalmente. Entonces, Ferécides de nuevo, aquí como el primero, ¿no? En publicar un tratado escrito, pero en competencia de nuevo con Cadmo de Mileto. ¿Por qué en competencia con Cadmo de Mileto? Eh, Vamos a verlo un poco más adelante después de este testimonio. Este testimonio también de la misma Suda es la voz relativa a Hecateo. Y en la apertura de esa ficha, digamos, dice lo siguiente. Hecateo de Mileto, hijo de Egesandro. Su apogeo se dio en tiempos de Darío, que reinó después de Cambises, cuando también vivió Dionisio de Mileto en la 65ª Olimpiada, que corresponde a nuestros 520-516 a.C. Fue el primero en publicar una historia en prosa, mientras Ferécides el primero en publicar un tratado. En efecto, las obras de Acusilao son espurias. Entonces había unas obras que, según la tradición recogida por Suda de Acusilao, eran falsas, pero las de Ferécides y las de Hecateo, ¿no? Son registradas, ¿no? Como las que tienen la prioridad. Ferécides, en cuanto a la forma literaria tratado, por decirlo así, sin grafé, ustedes ven ahí el uso de sin grafé correctamente utilizado como un tratado escrito, mientras que en el caso de Hecateo se habla de una historia. Entonces, sería con esto directamente el precursor de Heródoto, cuya obra es titulada en plural Historiae, ¿no? Investigaciones, entonces, pero aquí como un género literario. Entonces aquí vemos que Hecateo es el que tiene la prioridad en publicar historia en prosa y Ferécides un tratado. Entonces, ¿qué pasa con el tal Cadmo? Pues resulta que Cadmo muy probablemente es una fabricación, es, es un fantasma. Cadmo de Mileto sería no otra cosa más que un doble fantasmagórico de Hecateo, ¿no? Nativo de Mileto, primer autor de una obra histórica, entonces en este sentido, pero utilizado el nombre de Cadmo porque Cadmo tradicionalmente tenía la reputación entre los griegos de haber introducido la escritura, ¿no? De haber introducido, y de hecho se hablaba de Cadmo el fenicio que se habría ido a instalar a Tebas y que habría llevado consigo, por así decirlo, el uso de las letras cadmeas, que se les llama, o de los signos fenicios, ¿no? Los signos de escritura, los signos alfabéticos. Entonces aquí el gran inventor de la escritura recibe además la prioridad como autor de una obra escrita, pero convirtiéndose como en un doble fantasmagórico de Hecateo, ¿no? Entonces podemos prácticamente decir, ¿no? Estar de acuerdo con Jacobi cuando piensa que obras de Hecateo, perdón, de Cadmo de Mileto en la antigüedad
no existían, ¿no? Originalmente no existían. Probablemente hubo una atribución a posteriori, ¿no? Unos llamados pseudoepígrafos, pero Cadmo de Mileto sería nada más una figura fantasmagórica. En realidad, Hecateo de Mileto sería el primer autor de una obra histórica, digamos, de una obra de investigación etnográfica y cultural y de historia cultural y de historia política en prosa. Y Ferécides sería entonces el primer autor de un tratado, de una singrafé. Ahora, hay que decir, sin embargo, que en la tradición helénica antigua, Ferécides compite con un personaje en la prioridad de ser el primer autor de una obra en prosa. Y este personaje es nada menos que Anaximandro, del cual una tradición nos dice que fue el primer autor de una obra sobre la naturaleza, de una singrafé, justamente, ¿no? De un tratado escrito. Y en este pasaje que tienen en la pantalla, que proviene del comentario a la física de Aristóteles, escrito por Simplicio en el siglo V después de Cristo, Simplicio, que sin embargo era un gran estudioso, un gran investigador documental que tenía acceso a información mucho más antigua de un milenio, por un milenio más antigua que él, ¿no? Él aparentemente tuvo manera de consultar la obra del propio Anaximandro, entre otras, además de la obra de Parménides y de la obra de Zenón, de Elea y otros más. Entonces él, en ese pasaje, recoge lo que se considera un fragmento literal de la obra de Anaximandro, de esa probable primera obra, primer tratado en prosa, que sería el único competidor serio, digamos, de Ferécides. Y entonces el fragmento en cuestión, que ha sido identificado de manera diferente, digamos, acotado o determinado, delimitado de manera diferente por diversos editores, más o menos contendría esta parte, ¿no? El apeiron, que es el infinito, ilimitado, indefinido al mismo tiempo, es una palabra polisémica en griego e intraducible también para nosotros, es principio de las cosas que son. A partir de aquellos, los cuatro elementos, se produce la generación de las cosas que son y la disolución de estas en aquellos, es decir, en elementos, de acuerdo con la necesidad. Pues estas, las cosas que son, dan cuenta y expiación unas a otras por su transgresión de acuerdo con el orden del tiempo. Aquí, según gran parte de los estudiosos, habría una cita literal, por lo menos parte de esto sería algunos de los términos, algunas de las expresiones contenidas en este pasaje serían de Anaximandro. Casi todo mundo está de acuerdo en que por lo menos la expresión de acuerdo con la necesidad y la parte que dice dan cuenta y expiación unas a otras por su transgresión de acuerdo con el orden del tiempo, que en el pasaje en griego pueden ver ustedes aquí, ¿no? En el centro dice catatogreón, ¿no? Es la expresión de acuerdo con la necesidad. Y luego, didona y gara autadiken kaitisin alelois, ¿no? Pagan, dan cuenta y expiación unas a otras, ¿no? Y el orden del tiempo, perdón, el orden del tiempo, catatentu chronutaxin, ¿no? Se considera que eso por lo menos es vocabulario que proviene de Anaximandro. Pero, curiosamente, Simplicio califica esa expresión de Anaximandro o esos términos de Anaximandro, los califica de algo poéticos o de más bien poéticos. Ahí pueden ver en negritas en el texto griego, poético, terois, hutos, onomas, inauta, legon. Entonces, designándolos con términos más bien poéticos. Entonces,
ahí tenemos una cuestión interesante, ¿no? Anaximandro, que podría ser un competidor de Ferécides, probablemente anterior a Ferécides por pocos años, pero que habría utilizado un vocabulario aparentemente poético, como se desprende justamente de este tipo de frases, de acuerdo con la necesidad, por ejemplo, o eso de dar cuenta y expiación unos a otras, ¿no? El diken didonai, ¿no? Que es un tecnicismo también griego, una expresión idiomática que también se convierte en un tecnicismo justamente para dar explicación de las cosas, rendir cuentas. Y entonces, aquí el único vestigio de la obra de Anaximandro que tendría este carácter algo poético que subraya Simplicio. Ahora, pero, ¿qué podemos saber? ¿Qué tenemos del libro de Ferécides, justamente de esa obra a la que se han referido muchos de los testimonios que hemos visto antes? Pues bien, tenemos algunas partes, tenemos mucho más que de Anaximandro, porque aquí sí que tenemos fragmentos literales seguros, digamos, ¿no? Tenemos unas secuencias de algunas líneas de texto que se pueden, sin lugar a dudas, atribuir a Ferécides. Una de ellas, uno de estos pasajes, es este, que, transmitido por Diógenes Laercio, es el inicio de la obra de Ferécides, es el incipit de la obra de Ferécides. Zeus y Cronos, es decir, el tiempo, existían siempre, así como Ctonia, que es decir, la inframundana. El nombre de Ctonia se volvió Ge, es decir, tierra, desde que, como don de honor, Zeus le otorgó la tierra. Zeus puse, en realidad el texto dice Sas, ¿no? Sas, que parece ser una variante propia de Ferécides, que, digamos, modificó el nombre de esa divinidad suprema. Ustedes recordarán que en el pasaje de Aristóteles que presentamos del libro Ni, decía ahí que esos poetas antiguos y también Ferécides, que tenía un sistema mixto, una forma mixta de referirse a la cosmogonía, habían habían identificado como ente primordial al que había engendrado primero. Entonces, ese ente, según Aristóteles, sería Zeus. Pero vemos que Ferécides lo habría llamado más precisamente Sas, ¿no? Habría modificado el nombre, muy probablemente con una intención, ¿no? Esta innovación lingüística para marcar también, ¿no? Ese papel fundamental de esa figura de Zeus, de este nuevo Sas, que rompe con la tradición teogónica, por ejemplo, de Hesíodo, donde no es el ente prioritario. Zeus aparece muy tarde, digamos, en las generaciones divinas. En cambio, en el libro de Ferécides, esta entidad Sas estaría desde el principio y sería siempre existente además. Entonces aquí habría una innovación importante con respecto de la teogonía de Hesíodo. El nombre Sas, que estaría marcando una diferencia con respecto al Zeus tradicional, porque este Sas es eterno. Este Sas no está sujeto a nacimiento, como los dioses, digamos, de la tradición olímpica, para nosotros inaugurada por Hesíodo, sino este sería un ente eterno, junto con la entidad tiempo o que a veces los testimonios alternan con la forma cronos, no cronos, tiempo, sino cronos, con capa, la divinidad también que tendría un papel en las tradiciones hesiódicas y que aquí estaría colocada en el inicio también de todas las cosas. Entonces aquí tenemos un pasaje literal de
Ferécides, el inicio de su obra. Por otro lado, en Clemente, en las misceláneas de Clemente de Alejandría, dice lo siguiente en este pasaje del libro sexto. A su vez, como Homero había dicho a propósito del escudo fabricado por Hefesto, en él modeló la tierra, el cielo y el mar. En él colocó la gran fuerza del río Océano. Esto es cita casi textual, recortada, digamos, ¿no? De unos versos homéricos, ¿no? Que están indicados ahí, ¿no? De la Rapsodia 18, el verso 483, más el verso 607, en parte, ¿no? Ferécides de Siros dice, Sas fabrica un velo grande y hermoso, y borda en este la tierra, Ogenos y las habitaciones de Ogenos. Entonces, aquí tendríamos una, según Clemente de Alejandría, una reelaboración de la tradición homérica, de la descripción del cosmos, por así decirlo, la representación del cosmos en Homero contenida en el escudo de Aquiles que le fabrica Hefesto en la Rapsodia 18, y que justamente contenía ahí, ¿no? Como un modelo, como una especie de representación del universo, ¿no? La tierra, el cielo, el mar, etcétera. Más otra serie de episodios ahí que tenían incluso movimiento. En cambio, según ve Clemente, probablemente basado en exégesis previas, Sas habría propuesto, en lugar de un escudo, un velo cosmogónico, por decirlo así, ¿no? Que sería una representación del cosmos, donde estaría entonces representada la Tierra, como en el escudo de Aquiles en Homero, pero luego una entidad ogenos, ¿no? En el texto griego pueden ver ogenon, ogenos, ¿no? Es la palabra, que sugiere la palabra okeanos, ¿no? De la palabra normal que nosotros conocemos, okeanos, pero con una cierta modificación, con una modificación interna, digamos, para parecerse un poco a ge, ¿no? A la palabra ge, que está como contenida en el centro de ogenos. Entonces es interesante, pues, aquí la fabricación prácticamente de un término, de un término que no existía previamente. Es el segundo documento que tenemos de esta actividad de Ferécides, porque Sas ya veíamos que es una adaptación de Zeus, ¿no? Del nombre Zeus, con innovaciones, con nuevas prerrogativas. Y lo mismo, este ogenos, que sería el reemplazo del okeanos homérico, ¿no? De ese anillo acuático, de ese río que bordea, que marca la circunferencia del escudo de Aquiles, que aquí aparece. Y luego las habitaciones de Ogenos, donde probablemente se trataría precisamente como de cuadros, como de receptáculos que marcan diferentes aspectos del mundo, digamos, visible, del mundo terrestre, que serían ahí en esa figuración imaginada por Ferécides, tendrían la forma de habitaciones, serían como si fueran las habitaciones de una casa, cosa que vamos a ver más adelante confirmada en otros pasajes. Entonces aquí tendríamos a un Ferécides cuya obra tiene un carácter cosmogónico, de la que tenemos entonces aquí un nuevo pasaje literal, lo que está en negritas, digamos, en la traducción. En griego ahí está entrecomillado, Zas Poyei Faros Mega, ¿no? Entonces, Zeus fabrica un velo grande, hermoso, etc. Y tenemos un nuevo fragmento de Ferécides. Pero hay más. Por tradición directa esta vez, porque estas
dos anteriores son tradición indirecta, son citas de pasajes de Ferécides. Pero tenemos un fragmento de papiro, un papiro egipcio, como casi todos los papiros que tenemos, salvo unos pocos que se han encontrado en territorio europeo, ¿no? Concretamente el papiro de Derveni encontrado en Macedonia, y algunos otros pocos papiros en territorio griego, pero un papiro en griego, pero proveniente de Egipto, que contiene un fragmento de la obra de Ferécides, un fragmento literal más o menos amplio, que vamos a ver que está confirmado que es de Ferécides porque justamente contiene el pasaje citado por Clemente en el pasaje anterior. Dice lo siguiente en la traducción: para este, es decir, para Sas, ellos fabrican casas, muchas y grandes. Y cuando hubieron completado todos estos trabajos, los objetos, los sirvientes y las sirvientas, así como todas las cosas que se necesitan, cuando todas estas cosas quedan listas, entonces realizan la boda. Y cuando la boda llega a su tercer día, entonces Sas fabrica un velo grande y hermoso y borda en este la tierra, Ojenos y las habitaciones de Ojenos. Entonces ahí ven ustedes un pasaje literal de Ferécides que contiene el trozo citado por Clemente de Alejandría. Entonces eso confirma la autoría, digamos, de porque este pasaje es fragmentario, digamos, el papiro no está completo, está algo roto, y entonces la atribución a Ferécides es indudable por esta cita, ¿no? Por la fabricación del velo a la que se refiere Clemente, ¿no? En la cita que hace en este pasaje en el libro sexto de sus misceláneas. Pero hay otra cosa interesante. Habla aquí de una boda como de estas entidades primigenias, y esto nos recuerda el pasaje platónico que habíamos visto antes, donde Platón decía que esas entidades primordiales que estaban en conflicto, pero que luego se hacían amigas y que celebraban matrimonios. Entonces vemos que esto de atribuir esta referencia, esta alusión, más bien no es una referencia, esta alusión platónica a esas narraciones por parte de esos personajes que un poco nos tomaron el pelo, como que por encima de nosotros, ¿no? Estuvieron ahí simplemente contándonos historias, tratándonos como niños acerca de entidades primordiales. Vemos que muy probable, esto se ajusta muy bien, esto de los matrimonios y el engendrar progenie, digamos, vamos a ver que tiene una confirmación importante, ¿no? En este papiro que estamos ahora, en este trozo de papiro que estamos ahora considerando. Entonces, este es el primer trozo del papiro. Hay una segunda columna que es la siguiente, donde yo, siguiendo un poco alguna argumentación propuesta por Michael West, que piensa que el inicio de este pasaje, en el inicio de esta columna, tendría que haber un verbo, una forma verbal, muy probablemente en participio, que indicara algo así como, con la voluntad de o con la intención de, algo así. Yo propongo integrarlo con apodeignímenos, que sería como dando a conocer, como haciendo pública, una cosa así, ¿no? Entonces, para dar a conocer que las nupcias son tuyas, te honro con este velo. Recibe mis saludos y sé mi garante, es decir, sé mi esposa. Se ha interpretado esta frase así, ¿no? De esta manera, según se relata, se dieron al principio las anacalipteria, y de ahí surgió dicha usanza tanto para los dioses como para los hombres. Y ella, como respuesta,
tras haber recibido, entenderemos el velo, bla, 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 y se corta el texto ahí. Pero tenemos entonces un trozo más de la obra, donde el velo es entregado a la novia, digamos, ¿no? Zeus entonces entrega a la novia, a Sas más bien, ¿no? No Zeus, Sas entrega a Ge, y esto nos recuerda el pasaje inicial de la obra de Ferécides, el pasaje que vimos hace un rato, donde Sas le entrega a Ge la tierra como don de honor, ¿no? Pero con eso le cambia el nombre. Previamente se llamaba Actonia, inframundana, y se vuelve ahora tierra al recibir el velo. Entonces, esto lo vemos en este pasaje, justamente ahí confirmado, digamos, ¿no? En este pasaje donde la novia, por decirlo así, recibe el velo, ese velo que es una representación del cosmos, muy probablemente. Entonces, bueno, tenemos este amplio pasaje, amplio para lo que se conserva de estos personajes de esta época, que es literal también, ¿no? Por tradición directa. Pero tenemos algunos otros trozos más, como este, en el Contra Celso de Orígenes, donde nos dice lo siguiente: afirma Celso que Ferécides interpretó así esos versos de Homero. Se refiere a Ilíada 1:590, Ilíada 15:18. Y dejó dicho: debajo de aquella región del universo se encuentra la región tartárea. La custodian las hijas de Bóreas, arrebatadoras y tormenta. Cuando alguno de los dioses incurre en insolencia, a ese lugar lo arroja Zeus. Entonces, eso sería de nuevo un fragmento literal de Ferécides, que es visto ahí por la tradición recogida por Orígenes, que se remonta a Celso, que sería aparentemente una corrección o una interpretación de los versos de Homero, donde hay una especie de explicación de indicación de la forma del cosmos, digamos, ¿no? Y entonces aquí Ferécides hablaría de moirai, como de porciones o regiones. Entonces la región tartárea que se encuentra debajo de, ¿no? de una región, la región superficial, digamos, ¿no? Donde se desarrollarían la actividad humana. Y entonces a esa región tartárea es a donde habrían acabado los dioses castigados por... aquí habla de Zeus. No sabemos si en efecto Ferécides había escrito Zeus en este punto o si también había escrito Sas y la tradición textual deformó, digamos, el nombre, reintegrando la forma más común, ¿no? del nombre de la divinidad. Ahora, a partir de estos fragmentos que hemos visto, vamos a ver ahora algunos testimonios sobre los límites entre poesía y prosa, porque al principio de la documentación que les presenté, se presentaba justamente la prosa como surgida a partir de la eliminación de la métrica en el discurso y con ello la obtención de un discurso suelto, ¿no? Un discurso desatado, como lo llaman algunas de las fuentes. Y entonces nos podemos aquí remitir a la autoridad de Aristóteles, que en la retórica, en el libro tercero, que contiene importantes indicaciones, ¿no? de carácter teórico y también histórico, dice lo siguiente: puesto que los poetas, a pesar de expresar cosas simples, parecían haber ganado reputación a causa del estilo, por tal razón el estilo poético surgió primeramente, es decir, en la prosa se refiere aquí, ¿no? Porque obviamente el estilo poético en la poesía, pues no es estilo poético, es poesía simplemente, pero en la prosa, como el de Gorgias,
de forma que aún ahora la mayoría de los incultos creen que ese tipo de personas sostiene las conversaciones más bellas, es decir, los que se expresan como gorgias, con figuras gorgianas, con lenguaje poético insertado en la prosa. Pero no es así, sino que uno es el estilo de un discurso y otro el de la poesía. Entonces Aristóteles separa y dice, logos es una cosa, es decir, logos, petzos logos, no está el adjetivo pedestre o en prosa, pero se refiere a eso, y la lexis poietique, ¿no? La dicción poética es otra. Entonces aquí vemos una referencia justamente a una diferencia, ¿no? entre esos dos tipos de, pero con algunos como Gorgias que mezclan, ¿no? Que hacen intervenir elementos poéticos en la prosa. Otro pasaje que en esta vez proviene de Plutarco, acerca de los oráculos pitios. Aquí está el texto griego, podemos eventualmente regresar aquí, pero en la traducción que les propongo dice lo siguiente. Como la forma de vida fue sufriendo una transformación en conjunto con la suerte y la disposición natural, la necesidad, al ir repudiando todo lo superfluo, eliminaba los chongos dorados y despojaba de los ropajes suaves, para poner lo sencillo y sobrio en el adorno, más que lo pomposo y sobrecargado. Así también, mientras el discurso acompañaba dicha transformación y se iba relajando, la historia descendió de la métrica como de un carruaje y justamente mediante la prosa lo verdadero se separó de lo fabuloso, en tanto que la filosofía, que apreciaba más lo claro y apto para enseñar que lo impactante, llevaba a cabo su búsqueda mediante discursos. Entonces, la teoría que hemos visto en otros testimonios, Estrabón y no sé cuántos, de la prioridad de la poesía y de la secundariedad de la prosa, que se baja del carro de la poesía, por decirlo así. Y entonces entendemos ya ahora la expresión discurso pedestre para referirse a la prosa, ¿no? El petzos logos es porque se baja del carro de la poesía, digamos. Y aquí es presentado entonces como un abandono de elementos superfluos o ornamentos excesivos y una dedicación a lo esencial y en el caso de la historia a, eh, a privilegiar lo verdadero por encima de lo fabuloso y en el caso de la filosofía la claridad y lo didáctico sobre lo impresionante. Entonces es la versión que nos presenta Plutarco y con una oposición de este tipo no solo ya formal entre la prosa y la poesía, sino también cualitativa, porque la prosa entonces estaría más concentrada, enfocada en elementos esenciales, en la verdad o en la claridad, mientras que la poesía, ¿no? Serían esos chongos dorados, ¿no? Esos peinados elaborados, esos ropajes hermosos que eh, habría que abandonar, que eran abandonados en aras de esta forma de expresión más clara. De nuevo, regresando a Aristóteles, en el mismo libro tercero de la retórica, en el capítulo octavo, tenemos unas importantes indicaciones a propósito de la diferencia entre poesía y prosa y de la buena prosa, sobre todo, ¿no? Las características de la buena prosa. Y dice así, la forma del estilo no debe ser ni métrica ni carente de ritmo. Lo primero, en efecto, resulta inverosímil, pues parece un efecto artificioso. Es decir, meter
meter versos en la prosa es inverosímil. En cambio, la carencia de ritmo equivale a lo indeterminado, si bien se requiere la determinación, pero no mediante la métrica. En efecto, lo ilimitado es desagradable e irreconocible. Por otro lado, todas las cosas son delimitadas por el número, y el número de la forma del estilo es el ritmo, del que las unidades métricas son segmentos. Por ello es preciso que el discurso tenga ritmo, pero no métrica, pues eso sería un poema. Debe haber ritmo sin llegar a la exactitud, lo cual se da si está presente solo hasta cierto punto. Entonces aquí vemos, ¿no?, claramente expuesta la teoría según la cual no debe haber metro, no debe haber una métrica, pero sí debe haber un ritmo que responde a ciertas relaciones numéricas, que son el ritmo de la dicción, pero esto debe ser con cierta medida, ¿no?, con un límite que expresa Aristóteles en este tuto de esta ean mechritue, ¿no?, el ritmo que se presenta hasta cierto punto, en cierta medida. Ahora, esto nos hace preguntarnos acerca de Ferécides, dónde está, digamos, en estas categorías. Y entonces aquí me puedo referir al trabajo, a una propuesta de trabajo presentada por Javier Gerbrandt, un joven colega francés, que en un estudio sobre la prosa de Ferécides muestra lo siguiente. Encuentra que en el inicio de la obra, en la cita inicial de la obra de Ferécides que vimos hace rato, se puede encontrar un ritmo dactílico, ¿no?, que en la secuencia Zasmen, Kai, Chronos, Esanaei, ¿no?, habría un ritmo dactílico, habría un espondeo, digamos, seguido de dos dáctilos y luego una sílaba larga, donde él propone un corte porque hay un final de un colon, y luego el reinicio de una secuencia cercana a la dactílica, un ritmo dactílico, kaizoni, luego prescinde del en, considera que puede ser un elemento que no estaba en la transmisión, que fue agregado a posteriori, y entonces que el ritmo entonces era exoniede, con lo cual tendríamos de nuevo una secuencia de dos dáctilos y el inicio de un tercer dáctilo, ¿no?, que queda inconcluso en ese colon. Con lo cual, según Gerbrandt, estaría Ferécides marcando el inicio de su obra, como dándole una majestuosidad, porque precisamente Aristóteles, en el pasaje que les presenté, una parte que no traduje ya porque no cabía bien en la página, habla acerca del verso heroico que dice que le da, ¿no?, un carácter solemne, ¿no?, a la dicción. Entonces, de acuerdo con esa noción de que el hexámetro dactílico y también con las sustituciones espondaicas le da solemnidad al discurso, Gerbrandt piensa que deliberadamente Ferécides introdujo esta secuencia dactílica en el inicio de su obra para llamar la atención en un momento en el que la prosa está surgiendo, digamos, como un nuevo modelo discursivo, pero compite con la producción tradicional en versos dactílicos, concretamente con Homero y Hesíodo, ¿no?, con los cuales Ferécides estaría de alguna manera en competencia. Entonces, él considera que pudo darse esta elección deliberada por parte de Ferécides. Y luego, en otro trozo del texto de Ferécides, el que tienen ahí abajo, Caicrémata, Caicera, Pontas, encuentra algo muy cercano a un paremíaco, ¿no?, a una forma
métrica, ¿no? Que se designa con ese nombre y que contiene segmentos que aproximadamente recuerdan también hexámetros, ¿no? Caigre, mata, ¿no? Justamente eso sería un dáctilo. Eh, y luego tendríamos caicera, ¿no? De nuevo un dáctilo, y pontas, ¿no? Un espondeo. Entonces, como sea, eh, unos ritmos dactílico-espondaicos presentes en un punto de la obra de Ferécides, ¿no? Del fragmento conservado, que le sugieren a Gerbrand la posibilidad de una deliberada elección de Ferécides, ¿no? La construcción de su inicio de la obra y algunos pasajes de su obra deliberadamente con formas métricas que servirían para llamar la atención y, según Gerbrand, al mismo tiempo presentar un contraste, ¿no? Con los nuevos contenidos, las nuevas formas de pensamiento transmitidas por estas obras. Y de nuevo encuentra un dímetro anapéstico en este otro segmento de texto, un dímetro anapéstico, un anapesto, que es como un dáctilo invertido, que también a veces interviene, ¿no? En las composiciones hexamétricas, y que de nuevo, ¿no? Serviría un poco para dar relieve, ¿no? A esta sección, ¿no? Entonces, kai therapai, nas kai talajosadei, ¿no? Entonces tendríamos ahí una secuencia anapéstica aproximadamente, porque habría que prescindir de esta alfa, considerando que se está leyendo como si fuera un verso y que se está elidiendo delante de otra vocal. Entonces, probablemente este lo veo un poco más difícil de digerir, pero hablaría como sea de esquemas rítmicos en Ferécides. Ahora bien, esto nos hace considerar también a los otros prosistas de los que hablábamos hace un rato, concretamente Hecateo. Hecateo que, según el análisis que hace Demetrio en su tratado acerca de la elocuencia, o acerca de la expresión más bien, dice lo siguiente, que pretende dar forma al pensamiento en forma de secciones, de cola, pero de tal manera que coincidan con un pensamiento completo, como por ejemplo Hecateo en el inicio de su historia. Y cita entonces las primeras palabras de la obra de Hecateo: Hecataios milesios hodemitheitai. Y entonces tendríamos Hecataios milesios hodemitheitai, ¿no? Entonces tendríamos un ritmo también hexamétrico, por así decirlo, pero en la forma anapéstica, invirtiendo, digamos, la secuencia normal de dáctilos, reemplazándolos por anapestos, con la probable intención, ¿no? de marcar, ¿no? esa diferencia, de llamar la atención, porque según Aristóteles, justamente el uso de formas métricas lo que hace en el auditorio es fijar la atención y hacerle esperar más de esa secuencia métrica en lo sucesivo. Entonces aquí Hecateo probablemente habría hecho esta deliberada opción de introducir, ¿no? esos ritmos anapésticos para llamar la atención, pero señalar que hay una diferencia con respecto del hexámetro. No es, no es, no es taios y mi lesios, sino es hecatai, ¿no? Se invierte la secuencia del dáctilo en anapestos, y con ello se marca también una oposición
cualitativa, ¿no? En cuanto al contenido mismo. Entonces, Hecateo de Mileto, que habla así, ¿no? Que narra así. Entonces, aquí con eso estaría introduciendo una variante. Y en este orden de ideas, otro prosista del siglo VI, Heráclito, también un gran estilista, eh, fue reconocido ya desde hace tiempo que presenta cláusulas hexamétricas, sobre todo en el final de ciertos pasajes como este. Ahí al final de este pasaje, en utiginos con Zeus udgeroas hoitineseisi. Entonces está ahí introduciendo un ritmo entre espondaico, dactílico, en el final, probablemente con la intención, ¿no? De marcar, ¿no? De darle solemnidad a ese final y llamar la atención del auditorio. Y esto sería un llamado de atención justamente a la forma de comunicación oral, ¿no? Todavía vigente en esta época. Entonces, en este otro pasaje se da algo semejante, en esta, donde habla de las conversiones del fuego, ¿no? Las transformaciones del fuego, que primero se convierte en mar, de la mitad del mar se convierte en tierra y la mitad se convierte en prester, ¿no? En una especie como de antorcha. Y entonces vemos ahí de nuevo en ese final una cláusula hexamétrica que desde el punto en el que inicia no necesariamente tendría que ser leída como hexamétrica, podría ser anapéstica, ¿no? Tomenje, ¿no? Tomenje mi sigue, tendríamos una inversión ahí del ritmo dactílico, pero que según Norden, ¿no? En su gran trabajo sobre la prosa artística griega, es más bien reconocible como una secuencia hexamétrica, dactílica, ¿no? Pero cabe la posibilidad, como lo veo yo, de pensar también en una secuencia anapéstica, ¿no? Como en el inicio de Hecateo, que llame la atención, pero señalando la oposición. Mientras que en este otro pasaje famoso también, eh, que dice que los incapaces de entender, aunque escuchan, se asemejan a unos sordos. El proverbio da testimonio de ellos en el sentido de que, aunque están presentes, aún estando presentes, están ausentes. Y entonces ahí esas tres últimas palabras, martirei, pareontas, apeinai, presentan de nuevo una secuencia dactílica muy claramente reconocible, con lo cual estaría, digamos, prácticamente confirmado que Heráclito recurre a este tipo de recursos. Ahora, este pasaje de nuevo acerca de la expresión de Demetrio, que es el que recoge el exordio de la obra de Hecateo, dice ahí que justamente el elemento fundamental en Hecateo, él no habla de secuencias hexamétricas, dice ahí, ¿no? Dice, porque la poesía, dice, está estructurada en metros, como por ejemplo en semimetros o en hexámetros o algunos otros. Pero dice, pero la expresión, la que tiene carácter argumentativo, divide y separa en los llamados cola, ¿no? En los segmentos expositivos, que dan como pausa al que habla, etcétera, y van marcando segmentos del discurso. Entonces, para Demetrio, lo fundamental es que en Hecateo, aquí está el exordio de la obra de Hecateo, lo importante no es que haya secuencias digamos, métricas,
sino lo importante es que haya secuencias rítmicas, digamos, que estén estructuradas en forma de segmentos expositivos, ¿no? En cola. Y entonces aquí está dividido, digamos, en 4 colas, ¿no? El inicio de la obra de Cateo. Hecateo de Mileto, que se expresa de la siguiente manera. Escribo las cosas siguientes como a mí me parece que son verdaderas. Pues los discursos de los griegos son múltiples y ridículos, según me parece a mí. Entonces aquí Hecateo, que está marcando una diferencia, ¿no? Proponiéndose como el iniciador de una forma diferente expositiva, muy probablemente con referencia a los discursos de carácter mítico, fabuloso, de carácter cosmogónico también, teogónico, etc. Él ahí propone la verdad como el elemento esencial y estructura en estos 4 segmentos el discurso, no tanto basado en secuencias eh, métricas, digamos, no, lo importante no es que el inicio sean anapestos, Hekatai, Os, Mile, no importa tanto la secuencia anapéstica, sino la estructura en segmentos que transmiten fragmentos del pensamiento. Con base en esto, yo propongo también el inicio de la obra de Ferécides, es dividirlo más bien en cola, más bien en segmentos, en estos 4 segmentos, Zasmen, Caixonos, Esanaei, ¿no? Sas y Cronos existían siempre. Y también existía Ctonia, ¿no? La inframundana. Pero el nombre de inframundana se volvió tierra cuando Zeus le otorga como premio, como marca de honor, la tierra. Entonces ahí tendríamos 4 segmentos rítmicos que corresponden a 4 colas que no son no necesariamente tienen que leerse como secuencias métricas, sino solo como secuencias rítmicas. Con lo cual Ferécides estaría más cerca, digamos, o anticipando este tipo de estructuras propias de Hecateo, por ejemplo, más que las secuencias métricas que fueron ya propias de una fase más elaborada, digamos, de la prosa artística griega. Y, por ejemplo, Heráclito, de nuevo, aquí nos presenta un ejemplo de una estructuración en segmentos, en cola, de este fragmento celebérrimo, el 53, el Polemos Panton Empateresti, ¿no? La guerra es padre de todas las cosas. ¿no? Madre, nosotros tendremos que decir, ¿no? Porque guerra es femenino para nosotros. La guerra es madre de todas las cosas. De todas las cosas es reina, no reina. Y a unos los marcó como dioses, a otros como humanos, a unos los hizo esclavos y a otros los hizo libres. Entonces aquí tendríamos perfectamente estructurado en 6 colas claramente delimitados, tanto por la transmisión de una idea completa, por decirlo así, con una estructura rítmica y con estructuras sintácticas paralelamente correspondientes que permiten ver, ¿no? Este trabajo, digamos, de estructuración del discurso, de la prosa, del cual Ferécides, ¿no? Sería un precursor directo. Lo mismo en este otro fragmento de Heráclito, que se puede dividir también en 3 colas. Entonces el agua es el agua, el mar es el agua más pura y más impura o más contaminada. Para para los peces es potable y dadora de salvación. Para los humanos es no potable,
y destructiva. Y entonces aquí vemos de nuevo segmentos claramente marcados por antítesis, ¿no? Por la oposición entre en el segmento segundo y el tercero, que inician con el dativo plural del objeto indirecto, ¿no? De esa propiedad del agua para los peces, que es potable y salvadora, y no potable y destructiva para los humanos. Entonces, claramente la antítesis que va estructurando, que se va apoyando también en la estructura en forma de cola. Lo mismo aquí, ¿no? Este otro famoso pasaje, que ya no me detendré en él porque resulta evidente también, eh, inmortales, mortales, mortales, inmortales, ¿no? Ahí justamente jugando, ¿no? Con la modificación del orden, que le da un peso diferente a los elementos, que viven la muerte de aquellos y que mueren la vida de aquellos, ¿no? Entonces, oponiendo, ¿no? A dos entidades, pero también definiéndolas en términos de una antítesis, ¿no? Sumamente impactante, y estructurando el discurso en cuatro fragmentos. Y algo semejante se puede ver en el inicio de las historias de Heródoto. No me detendré ya en eso para no tardarme tanto, es de todos conocida el inicio de Heródoto. Y entonces, con esto, digamos, quisiera concluir sosteniendo pues que Ferécides puede ser visto con toda claridad como el primer ejemplo de la estructuración del discurso en prosa en forma de cola, ¿no? En forma de segmentos rítmicos que anticipan la prosa jonia, sobre todo los primeros ejemplos de prosa jonia, como los de Hecateo y Heráclito y el propio Heródoto. Y en ese sentido puede ser visto más en esa tradición de la prosa rítmica que de la prosa poética, que habría de ser, ¿no? Una innovación, ¿no? Puesta sobre todo en boga por Gorgias, y que habría de tener consecuencias, como señala Aristóteles, ridículas, ¿no? Por decirlo lo menos, ¿no? En la incorporación de segmentos eh, métricos dentro del discurso en prosa, que vuelven inverosímil, ¿no? Según las palabras de Aristóteles. Entonces, Ferécides, aunque cabe la posibilidad de que haya usado este ritmo dactílico, ¿no? Que requiere un poco de una cierta modificación del texto, me parece a mí que más que la introducción del ritmo dactílico, habría que subrayar la introducción de los elementos rítmicos, ¿no? De los cola en los que estructura el discurso, y que le permiten llevar, ¿no? esta secuencia a una forma en la cual el pensamiento queda organizado de manera muy sugestiva, que de manera también muy efectiva permiten al auditorio reconocer, ¿no? los segmentos y retener, ¿no? estos elementos en la memoria en un momento en el que todavía la comunicación del saber, incluido este saber de tipo prefilosófico, si ustedes quieren, de este saber de tipo cosmogónico y cosmoteogónico, está en fase de configuración. Pues esto sería entonces lo que yo les comparto, y me detengo, pues. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias a ti, Omar, por la interesante y erudita participación que tuviste. Y bueno, vamos a preguntarle aquí a Raquel si tenemos algunas preguntas o tenemos algunas participaciones del auditorio que podamos participarle aquí a nuestro ponente. Sí, gracias, Tere. Gracias, Omar, porque fue una exposición también muy rica, muy interesante.
porque, bueno, en varias épocas es un debate muy vigente, entonces me pareció interesante. En el Facebook, pues bueno, saludos, tenemos varios conectados y abrimos esta sesión para preguntas, entonces por favor los que estén en Facebook, si pueden escribir ahí su pregunta. Y bueno, mientras tanto, me gustaría a mí comenzar con una pregunta sobre lo que expusiste, Omar. En esta última parte hablabas, por ejemplo, de prosa rítmica versus prosa poética. Me llamó la atención esta cita que diste de Plutarco, donde hablabas justo de este discurso pedestre, que además es un término que después se convierte se vuelve peyorativo, o sea, lo pedestre para nosotros, incluso lo prosaico para nosotros, junto a la poesía en distintas épocas. Por ejemplo, hay un debate renacentista entre lo que escribió Heródoto, lo que escribió Homero, ¿no? Entonces mi pregunta sería esa, en esta cita que diste de Plutarco, se ve que hay un juicio de valor al señalar que la poesía está llena de estos ornamentos, de estos chongos, ¿no? Que tú citaste, y que justamente la prosa es la verdad que se va a bajar de ese carro, ¿no? Mi pregunta sería esta, en todo el recorrido que fue muy rico, se da este debate no entre prosa rítmica o prosa poética, sino entre poesía y prosa como tal. Sí hay varios autores que van a establecer alguna frente a otra, porque, por ejemplo, en el Renacimiento es la poesía la que tiene digamos, la mayor parte, ¿no? Es alabada mucho más que la prosa. Entonces, bueno, mi pregunta es esta, si también este juicio de valor de Plutarco se hace extensivo a otros o hay un debate como tal. Muchas gracias, Raquel, por la observación. En efecto, en el pasaje de Plutarco se puede leer, me parece que con bastante claridad, un juicio de valor, ¿no? En el sentido de una vida que va transformándose, pero en el sentido de volverse más, no habla de precariedad, pero sí de más, eh, va eliminando los elementos superfluos, los adornos, que va entonces enfocándose en las cuestiones esenciales. Entonces, en efecto, parecería en una primera lectura que está enjuiciando, que está catalogando como inferior cualitativamente el discurso en prosa al calificarlo de pedestre, en el sentido de que se baja del carro de la poesía y de que se enfoca en estos elementos más sencillos y todo. Pero también está la otra valoración acerca de la poesía, porque la poesía es vista ahí entonces justamente como ese emperifollamiento, esos ropajes fastuosos, y por lo tanto como algo pomposo y sobrecargado, dice allí, ¿no? En el pasaje. Entonces parecería que ya desde la perspectiva de Plutarco, esa tradición que en las formas que les presenté, por ejemplo, en el testimonio de Estrabón, simplemente es vista como una cuestión genealógica, ¿no? La poesía precede y luego, en determinado momento, la prosa toma el lugar y la reemplaza. Aquí habría entonces un juicio, pero creo que negativo más bien para la poesía. Para la poesía, sí. Exacto, ahí sería aunque es discurso pedestre, sin embargo no tiene aparentemente el término pedestre no tiene una connotación. Aquí es positivo, ¿no? Todavía. Exacto, todavía es positivo. Y más bien los elementos poéticos son vistos como una sobrecarga, como un adorno inútil que no permite enfocarse en los elementos esenciales. Entonces sí es interesante, pues se ve que hay una cierta
oscilación, ¿no? En el juicio. Plutarco frente a, digamos, Aristóteles, que también él no juzga negativamente la poesía, los elementos poéticos, sino lo que juzga negativamente es la mezcla de los elementos poéticos introducidos en la prosa, ¿no? Sí, esa es la manera en la que aparentemente lo presenta Plutarco. Muchas gracias por la respuesta, Omar, que te digo, No, es un tema muy interesante que se extiende y que realmente me has descubierto esta beta de Ferécides como ese primero y ese Cadmo fantasma también que me llamó la atención, ¿no? Que no fuera el de sí. Tebas. Y Ajá. te felicitan están poniendo felicitaciones en el Facebook. La maestra Silvia Aquino dice felicidades a nuestro filólogo lingüista, filósofo y gran maestro de la UNAM. Entonces, bueno, ahí te leo, hay más felicitaciones. También la maestra Elvia Carreño dice felicidades, Omar. Además del rescate y análisis de la vida y obra de Ferécides, considero que es un ejemplo de metodología para reconstrucción de la vida y obra del autor. Y bueno, doy la palabra que también quiere comentar algo la doctora Tere Ganas. Adelante. Sí, gracias. Gracias, Raquel. Voy a bajar la mano porque luego no puedo. Este san es el mismo que toma Evhémero. Y otra pregunta, si esta visión de este san como todopoderoso tuvo alguna influencia en el Zeus de los estoicos. Gracias. Y a ti, Tere, gracias. Sí, la figura esta de Zas, de Ferécides, que en efecto, como dijiste, tiene también ahí la variante Zan, ¿no? Entonces sí aparece como Zas o Zan, aparentemente en los mismos testimonios acerca de Ferécides hay esta fluctuación. Y en efecto, esta figura de Zan aparece el testimonio más antiguo que tenemos de esa forma del nombre está en Aristófanes. En Aristófanes, que en una ahí de sus chocarrerías, ahí de sus jugueteos, se refiere, ¿no? a Zan, pero parece ser que ya era una designación que en algunas regiones de Grecia se daba, y parece ser que tiene su origen en un tratamiento dialectal. El Zan es la forma que tomó el Zen, ¿no? Zen, que era la forma de acusativo original del nombre de Zeus, se convirtió por falsa segmentación en una variante del nombre. Y entonces hay el genitivo Zenos, y Zen era una forma del nominativo del nombre de la divinidad. Y Tzan sería entonces un tratamiento fonético del nombre de ese nombre Zen en área Elea, en el área de Olimpia, digamos. Y aparentemente sí tuvo una difusión amplia, porque como Olimpia era el gran lugar donde había un templo de Zeus y se ofrendaban estatuillas de Zeus ahí en Olimpia, se las llamaba Zanes, en plural, ¿no? Zanes era el disque plural, y entonces Zan era el singular. Y entonces parece ser que Ferécides vio con interés estas variaciones en el nombre de Zeus, que tiene una mayor gama. Estas son solamente un par de variantes. De hecho, estoy haciendo ahora un trabajo sobre esto del rastreo de las diferentes formas que usa Ferécides del nombre de Zeus. Y en efecto, la figura de Zeus como una figura como el omnipotente, o como la figura máxima, con potencia máxima, que se ve en los estoicos,
podría tener alguna relación remota con Ferécides, aunque más claramente pasa por el filtro de Heráclito, porque en Heráclito hay un pasaje donde dice algo así como eh, que es la potencia máxima quiere y no quiere ser llamada con el nombre de Zeus, algo así, dice Heráclito, ¿no? La entidad máxima quiere y no quiere recibir el nombre de Zeus. Entonces, en Heráclito ya había una reflexión interesante acerca de la preponderancia, ¿no? de Zeus como figura máxima, y es claramente a esa figura a la que se refieren los estoicos, ¿no? Cuando retoman a Zeus como el máximo, ¿no? La máxima representación del poder y de todo. Muchas gracias y No, nuevamente pues muchas gracias por haberte presentado, muchas gracias por la participación tan brillante y bueno, no sé Raquel si tenemos algún otro comentario. Sí, una pregunta de Nacheli Aguirre. Dice, muchas gracias, Omar, como siempre, por siempre muy claro y detallado. En cuanto, bueno, es un poco lo que ahora hablaste, pero te lo leo. En cuanto al término SAS, ¿habría ahí una referencia a la etimología popular que conecta a Zeus con el verbo zao, que está presente en los órficos y en Heráclito? Y en relación con esto también me gustaría preguntarte si se puede ver ahí una especie de propuesta de los elementos tierra y agua como Arjai. ah, eh, bien, sí, en cuanto a la forma del nombre, en Zaz, sí cabría hacer esa asociación etimológica que se ve muy clara, por ejemplo, en Heráclito. En Ferécides podría estar implícita, claro, ¿no? En el nombre de Zaz, una vinculación más clara con la forma del verbo. El verbo es zao, ¿no? La forma, digamos, jonia. Entonces, en efecto, Zaz podría haber remitido también a esa lectura, digamos, de la figura de Zeus en su conexión con la vitalidad, ¿no? Como el elemento que da vida, etcétera. Pero también con el Zeo que tenía la interpretación de hervir, ¿no? De algo que estaba hirviente, caliente. Entonces, sí, hay un juego interesante entre Dzaz y Tzao, que no es explícito en Ferécides, pero que se podría leer. Y hay el intento, sobre todo, creo, de Ferécides, de innovar justamente el nombre, probablemente con esa lectura de como el ser vital o el ser dador de vida, una cosa así, para aplicarlo a la entidad primigenia, ¿no? Yo creo que esa sí es me parece que sí es muy oportuna esa precisión. Y luego los elementos. Los elementos que en efecto en Ferécides, aunque no me pude referir mucho a eso porque nos habría llevado hacia otras cuestiones, pero en efecto hay testimonios que nos hablan de Ferécides como un probable competidor de Tales de Mileto en la propuesta del agua como elemento primigenio. Entonces, sí habría la posibilidad de establecer una conexión probablemente entre Zeus y el elemento vital, que al mismo tiempo podría ser un elemento caliente, y luego un elemento líquido, que estaría en el caso del fragmento que vimos en Ogenos, ¿no? En ese reemplazo de Okeanos, simpático de Ferécides, estaría el elemento líquido, que en efecto en algunos testimonios sobre Ferécides, que no son fragmentos literales, sino testimonios doxográficos, conectan a Ferécides con una teoría según la cual habría habido una base acuática de la vida. Y entonces, sí,
creo que sí hay buenos elementos para por lo menos hablar de una teoría de elementos, por lo menos del elemento básico, fuego, agua y tierra, ¿no? De esos tres elementos, sí, creo que sí hay una buena posibilidad. Sí, muchas gracias también por la Sí, muchas observación. gracias, Ana Shelly. Y sí, justo ella mencionaba Huguenos también en su pregunta, en esto que acabas de Ya. decir. Y Ajá. también Mar Ponce, bueno, dice que desde Argentina te manda muchas felicitaciones y siempre tan interesante tus ponencias y tu didáctica tan generosa. Y bueno, es el último comentario en Facebook. Entonces, pues no sé, Tere, si quieres cerrar esta sesión. Pues sí, bueno, yo cerraría, ya estamos en tiempo. Volviendo a agradecerle mucho a nuestro ponente su participación, también a ti, y bueno, a nuestro equipo de difusión, a nuestro equipo de cómputo, que gracias a ellos se llevan a cabo estos eventos. Y pues muchas gracias sobre todo al auditorio, a las personas que se tomaron su tiempo para escuchar y para participar y para acompañarnos en esta ocasión. Y los invitamos, pues la próxima fecha, Raquel, si me quieres recordar, por favor. Sí, va a ser la próxima fecha, el 29 de abril, y va a ser la doctora Andrea Navarro con imágenes náuticas en la Helena de Eurípides. Entonces, bueno, esa será Muy nuestra bien, pues siguiente. muchas gracias a todos y que pasen una bonita tarde. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.